Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 888 para estudiar el capítulo 21 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. El capítulo 21 que vamos a estudiar hoy es un poco difícil de entender y, por supuesto, difícil de explicar. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. El estudio de ayer lo dejamos en que Pablo salía de Éfeso, pero antes pudimos comprobar la despedida tan emotiva de los hermanos que dejaba allí. Recordad que la ilusión de Pablo era llegar a Jerusalén para celebrar el Pentateuco. No obstante, sus amigos le aconsejaron que no fuese, porque podía peligrar su vida. Él sabía de este riesgo, pero Pablo a estas alturas ya no tenía miedo a nada. Llegó a decir: «Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia». Esta frase solo puede venir de una persona consagrada completamente al Señor. Bien, pues Pablo sale de Éfeso camino de Jerusalén, pero este viaje lo aprovecha para visitar iglesias. Cuando llega a ellas recibía la alegría de todos los hermanos que ya lo conocían, pero el problema era que al marcharse llegaban las lágrimas. Veamos en los versículos 5 y 6 lo que solía ocurrir. Dicen así: «Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas». Llega a Cos y luego a Rodas. Como anécdota hemos de decir que Rodas debe su nombre a la gran cantidad de rosas que crecían en la isla. Su posición geográfica era una encrucijada marítima que le daba una gran importancia comercial y militar. En su moneda estaba grabada la cabeza de Apolo, el dios del sol. Este sol tan venerado en aquella época por el hecho de que su calor era necesario para la vida. En su puerto se levantaba una enorme estatua de metal del dios Apolo, de más de 30 metros de altura, llamada el Coloso de Rodas. Esta estatua, considerada como una de las 7 maravillas del mundo, fue construida alrededor del año 280 a.C. y derribada por un terremoto en el año 224 a.C. En el siglo VII, los conquistadores sarracenos la vendieron a un judío de quien se dice que usó unos 900 camellos para llevársela a pedazos. Bien, pues efectuada esta aclaración, podemos ver que Pablo llega a Tiro y se aloja en casa de Felipe, un evangelista cristiano que formaba parte de aquellos 7 diáconos que los apóstoles eligieron para cuidar de las personas más indefensas económicamente. Este Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Hasta allí llega un profeta llamado Agabo, quien profetiza que cuando Pablo llegue a Jerusalén será hecho preso. Este profeta ya lo conocimos en el capítulo 11, en el versículo 28. En el versículo 12 podemos ver el testimonio de Lucas, el escritor de este libro y presente en aquellos momentos. Dice así: «Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén». Por el gran testimonio que Pablo refleja, voy a leer el versículo 13, en el cual el consejo que le había dado sus amigos le responde, y dice así: «Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». La Iglesia comprendió que no serviría de nada ninguna súplica, pues Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén. La voluntad divina se hizo clara en la resolución de Pablo, como era seguir viaje a Jerusalén a pesar de los peligros que lo amenazaban. El hacer la voluntad de Dios proporciona paz interior, aunque pueda resultar en sufrimiento y disturbio externo.
Bien, pues Pablo llega a Jerusalén, pero es importante conocer el buen recuerdo que Pablo dejaba en las iglesias, pues el versículo 16 nos dice que vinieron de Cesarea algunos discípulos, expresamente para verle. Cesarea estaba a unos 103 kilómetros y andando estarían 2 o 3 días. Aquí diríamos que si hemos de andar más de 2 kilómetros no vamos a la iglesia. El versículo 18 nos dice lo que hacen Pablo y los discípulos cuando llegan a Jerusalén. Dice así: al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Este Jacobo, sin duda hermano de Jesús, había presidido el concilio de Jerusalén. Entre estos ancianos que se mencionan, es posible que estuviesen algunos de los apóstoles, que son los que coordinaban el cristianismo en Jerusalén. Bien, pues Pablo les explica a todos ellos los avances evangelísticos realizados entre los gentiles y también todos los impedimentos que hubieron de sufrir, todo lo cual fue recibido con mucho gozo por los asistentes, al ver que el Evangelio había traspasado los límites de Israel. No obstante, como siempre, el enemigo se encuentra presente en todos los actos anticristianos que se llevan a cabo. Todo esto está expresado en los versículos 21 hasta el final, y que estudiaremos en el tema de mañana, puesto que en estos no sería imposible estudiarlo todo. Bueno, pues hemos acabado por hoy. Mañana continuaremos estudiando este capítulo 21 del libro de Hechos con el tema 889. Bendiciones y hasta mañana.